muestras individuales de cada uno. Y la noche está, antes de la novela. La U es campeón. ¿Hay gallinas acá contentas? A ver. Rodrigo, ¿tú? ¿Alguien una gallinita más? ¿Solamente uno? Somos dos. Dos gallinas somos. ¿De Alianza hay acá? Tú tienes cara de latista. No miro, Leo. No, el Champions, pues. No. Fue Champions. Está bien, está bien, full premio. Está bien, pues No conozco fútbol. Ah, ya. Respeta. Femenino tenés. Fútbol playa. Está bien. Está bien. Valera salió en fútbol playa. Entonces somos poquitos, ya, ¿estamos bien? Sí, somos buena cantidad. Vamos a hacer la parte, vamos a iniciar la parte de digestivo ahora. Pulmones. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Claro que sí, cuéntame. Este de aquí. ¿Respiratorio? Sí, Cuéntame. la parte de los parabronquios De las- aves. Ya, O sea, cuéntame. la primera inspiración y la segunda inspiración. ¿Ahí te quedó alguna duda? Ajá. Ya. ¿Alguna duda más, aparte de Omar, que tienes sobre el ciclo respiratorio de aves? Déjame que apagar el mouse, acá. Para. Las aves dicen que tienen dos ciclos respiratorios, a diferencia de los mamíferos que tienen un ciclo respiratorio. Cuando mencionamos un ciclo respiratorio es que los mamíferos el aire ingresa, llega a todos los alvéolos con alta concentración de oxígeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realiza el intercambio gaseoso y en la expiración es el aire que ingresa durante la inspiración. ¿De acuerdo? Pues tiene que ser un ciclo respiratorio, una inspiración y una expiración. A diferencia de las aves, que las aves tienen los sacos aéreos. Los sacos aéreos craneales y los sacos aéreos caudales. ¿Qué es lo que ocurre en ellos? El aire ingresa, primera inspiración, y va a ¿dónde? A los sacos aéreos caudales. Cuando hay la inspiración, ¿cuáles son los principales músculos respiratorios en las aves? Diafragma y músculos No tiene intercostales. diafragma. Ah, no. Esternón y músculos Las intercostales. costillas con los intercostales y el músculo del esternón. En ellos es así. Y sus costillas son así. Y ese es el esternón. No son los dobles pechuga y todo lo demás. Nuestras costillas son así. Los huesos planos considerados las costillas ahora. Las costillas son así. ¿Qué diferente ven estas costillas de aves con las de mamíferos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Qué diferente ven? Pero ¿por qué se mueve la de las aves? Porque las aves tienen una costilla vertebral y tienen una costilla esternal. O sea, ¿a qué hueso? Al esternón. Y justo entre los dos tiene cartílago. Entonces cuando comen su pollito, ya que ves que comienzan a comer el pechito, comienzan a comer y ven que tiene uno y tiene justo algo blanquecino entre la unión de ambos. ¿De acuerdo? Es así. Mientras que nosotros, no. Es un solo hueso. No hay ninguna articulación ahí. No. Esta es la famosa apófisis ulcinara que tienen los huesos. ¿Por qué? Porque el principal músculo respiratorio de las aves son ellos dos. ¿Qué es lo que ocurre durante la inspiración?
ocurre con el esternón? Se tira. Se va hacia acá y estos se van hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Queda así, con el diafragma en la parte inferior, porque se ha ido hacia abajo y esto hacia adelante. ¿Han visto que estaba así? Ahora está así. ¿Con qué objetivo? De que los sacos aéreos entonces son los que se expanden. Entonces, si los sacos aéreos se expanden, se aumenta el volumen. ¿Qué ocurre con la presión? Disminuye. Por eso el aire va del medio ambiente hacia los sacos aéreos caudales. Esa sería la primera inspiración. Pero cuando ha realizado eso, chicos, ya, como han realizado eso, durante la inspiración, ¿qué ocurrirá con los sacos aéreos craneales? ¿Se expanden o se comprimen? Cuando está ampliándose la caja torácica, hemos dicho que los sacos aéreos caudales se expanden. Durante ese mismo momento, ¿qué ocurrirá con los sacos aéreos craneales? ¿Se expanden o se quedan comprimidos? ¿Por qué se van a comprimir si están dentro de la caja torácica? También tendrían que expandirse. ¿Por qué se expandería? ¿Por qué él sí se expande y él no se expande? ¿Cómo es? ¿Por qué tendría que ser? No, si están en la misma cavidad tendría que expandirse los dos. Pero si ellos se han expandido con el aire nuevo, se llama primera inspiración, ellos también se están llenando de aire. ¿Por qué? Porque también se están expandiendo. ¿Pero con qué aire? Con el aire que llegó en la anterior inspiración. Este aire que ya pasó por los parabronquios. Entonces, este aire ya hizo intercambio gaseoso. Si ya hizo intercambio gaseoso, ¿cómo será la concentración de oxígeno en estos sacos aéreos craneales? ¿Alto o bajo? Baja porque hizo intercambio. Y los caudales, que recién es un aire que no ha pasado por los pulmones, ¿cómo sería su concentración de oxígeno? Alta. ¿De acuerdo? Luego viene la primera inspiración que tendría que venir. La primera expiración. En la primera expiración que tendría que pasar ahora, el diafragma vuelve a su posición y esto también, correcto, vuelve a su posición. Y si vuelve a su posición, ¿qué pasará con el volumen de los sacos aéreos? Disminuye. Si disminuye el volumen, ¿qué ocurre con la presión? Aumenta. Entonces el aire que estaba aquí, ¿a dónde va a ir? Va a pasar, ¿de dónde? No hacia el exterior, sino hacia los parabronquios, para hacer intercambio. Y lo que estaba en los sacos aéreos craneales se va a ir hacia dónde? Hacia el exterior. Segunda inspiración. Otra vez se expanden los sacos aéreos. Ahora a los anteriores irá ese aire que llegó en la primera inspiración, que hizo intercambio. Y es donde llenan ahora los sacos aéreos craneales con baja concentración de oxígeno porque ya hizo intercambio. Y ahora los sacos aéreos caudales, pues con un nuevo aire que está ingresando. Segunda expiración, el aire sale y este aire pasa a los parabronquios. Por eso los parabronquios siempre le está llegando aire con una buena concentración de oxígeno, porque siempre está viniendo el aire de los sacos aéreos caudales. Y siempre el aire que está en los sacos aéreos caudales es el aire que ha ingresado del exterior, o sea, con alta concentración de oxígeno. Por eso es que le llaman dos inspiraciones y dos expiraciones. Es por el tiempo en que el aire, de otras palabras, si tú lo colorearas el aire en un momento, en el ave, en la primera inspiración, ese aire coloreado llegaría a los sacos aéreos caudales. Primera inspiración, ese mismo aire está llegando a los pulmones. Segunda inspiración, ese mismo aire está pasando a los craneales. Segunda inspiración está saliendo al exterior. O sea, pues dice que tiene dos inspiraciones y dos expiraciones, o sea, dos ciclos respiratorios. Es respecto a eso. Conforme Omara, ¿se entendió de la diferencia con los mamíferos? Sí. Esa es la diferencia. Por eso le llaman dos. No es que haga. No, es igualito. Otra cosa es, lo toman por el tiempo que se encuentran el aire. Y ahí no hay alveolos, ahí son parabronquios. No hay alveolos ahí en referente. Ya está. Ahora si borramos. Sí,
hacer primero. Esa digestión, ¿no? Ya nos mencionaron, la próxima semana va a ser virtual las clases, o la PEC, Sí. la práctica sería. La próxima semana no tenemos exposiciones, esta semana sí tenemos una exposición. Si tuviéramos, lo postergamos y hacemos otra cosa. Todas las exposiciones son presenciales. Nos toca digestivo. El estudiante a finalizar debe comprender las diferencias fisiológicas entre animales bajo un modelo comparativo. Ya, vamos a comparar entonces en ese caso los sistemas digestivos de los monocavitarios, de los policavitarios, de los carnívoros, de los herbívoros en general. Asimismo se discutirá acerca de los procesos fisiológicos involucrados en la motilidad del tracto gastrointestinal. Nosotros esta clase, en la primera parte, vamos a ahondarnos sobre ¿qué? Sobre la motilidad del tracto gastrointestinal. Como les mencioné en la clase anterior, vamos a dejar un pequeño foro para que ustedes respondan. Si responden el foro, les sumo un punto para el examen que viene, y si no responden el foro, pues no les sumo nada. Yo tampoco les voy a restar, simplemente para el que quiera, sin ningún tipo de presión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes van a tener que, vamos a ver primero la estructura del tubo digestivo. Esta parte sí lo voy a ver yo y luego ustedes tienen que... Primero, en el tubo digestivo, a la luz, bajo un poquito la temperatura. ¿Qué tenemos que observar aquí primero en el tubo digestivo? Primero, casi todo el tubo digestivo, para la redundancia, es tubular, ¿sí o no? Desde el esófago hasta el ano, sigue siendo hasta el recto, es tubular. Y tienen ciertas características, como que todos tienen una mucosa. ¿De acuerdo? Y esta mucosa puede ser un epitelio simple o podría ser un epitelio estratificado. ¿Por qué una mucosa tendría un epitelio simple? ¿Para qué tendría que tener un epitelio de una sola capa? Para la absorción. Muy bien, señor Paz. Claro, si yo quiero un epitelio solamente una sola capa, porque yo quiero que se muevan moléculas rápidamente. Y si yo tendría un epitelio poliestratificado, es que no quiero que haya absorción, simplemente quiero que haya paso del alimento. Entonces, ¿en qué parte del tubo digestivo yo quisiera que el alimento solo esté de paso? El esófago. En el intestino grueso hay reabsorción de agua y iones en gran cantidad. Por eso cuando hay una obstrucción intestinal, pues la deshidratación, esos son los primeros signos que ocurren en el animal. Cuando se tragan algo y no lo pueden eliminar, hay una atonía a nivel del tubo digestivo, más que todo intestino grueso, y más bien se pierde también la parte de absorción de agua y el animal se deshidrata rápidamente. Esófago, claro que sí, pues el esófago solamente yo quiero que el alimento pase de un lado a otro, tanto en monocavitarios, también como en rumiantes, o sea en los policavitarios, tanto en los camélidos sudamericanos, también yo quiero que el esófago sea de paso. Pero a partir de estómago verdadero, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que los policavitarios tienen como rumen, retículo, vaso, y los camélidos, primer compartimiento y segundo compartimiento, porque el tercer compartimiento le dicen el estómago verdadero. En esos casos, sí, pues en esos casos yo necesito pues de que sea el estómago verdadero sea también sea una sola capa, porque va a haber absorción de nutrientes. Tiene que ver absorción de nutrientes. Como sea el rumen, yo quiero que sea una cámara fermentativa, que también luego va a haber absorción de ácidos grasos volátiles, eso lo vamos a ver en el momento. Intestino delgado, ¿qué tipo de epitelio tendría que tener? ¿Estratificado o solo una capa? Una capa porque va a haber absorción de nutrientes, igual que el intestino grueso. En el recto, función del recto, almacenamiento de heces. Una capa, no. Ya debe tener varias capas ahí a ese nivel, ya debe tener varias capas, porque ahí en sí no hay mucho ahí. ¿Qué más? Tenemos dos plexos. Tenemos el famoso plexo submucoso, que su nombre lo dice, donde tiene que estar el plexo submucoso, por debajo de la mucosa, y el plexo mioentérico. El mioentérico, ¿dónde se encontraría el mioentérico? Entre las capas
musculares. Las capas musculares son dos en casi todo el tubo digestivo, excepto en el estómago. ¿Cómo? Circular interna y longitudinal externa. ¿Por qué lo hago de esa manera? Circular, porque todas las células musculares lisas forman así como un círculo, obvio. Y longitudinal es que las fibras están musculares como están así. Entonces se llama circular interna y longitudinal externa. Y justo ahí se encuentra el famoso plexo mientérico. También tenemos el plexo submucoso, que se encuentra debajo de la mucosa. ¿Cuál de los dos estará relacionado con la parte secretora? ¿Por qué? Porque a nivel del tubo digestivo no solo yo quiero absorber sustancias, sino también quiero secretar enzimas, secretar hormonas, secretar algo. ¿Cuál de los dos plexos estará relacionado más que todo con la parte de secreción? El submucoso. Y relacionado con la parte de la motilidad, pues el plexo mientérico. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que los dos tienen cierto. Se habla que en estos dos plexos hay más neuronas que en el cerebro. Entonces se llama sistema nervioso entérico. Dice que tiene más y forma parte del sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? ¿Quién formaba parte del sistema nervioso periférico? ¿Cómo? Pero generalmente cuando hemos hablado, ¿a quién le decíamos que era el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso simpático y el somático y el autónomo. Perfecto. En este caso forma parte del sistema nervioso autónomo. O sea, tenemos simpático, parasimpático y sistema nervioso entérico. Son los tres, es el sistema nervioso autónomo. ¿Qué más podemos observar acá? Miren que tiene que estar vascularizado, de ley tiene que estar vascularizado. ¿De acuerdo? Rodeado por un mesenterio. Miren, el mesenterio tiene vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para la nutrición, pues. Aparte, para que todo lo que tú absorbas, ¿a dónde tendría que pasar? A la sangre tiene que estar vascularizado. Pero si no está vascularizado, todo lo que vas a absorber, ¿a dónde lo llevarías? Tienes que llevarlo nuevamente al torrente sanguíneo. Esa era la primera parte, así más facilito. Y acá vemos, miren, los volúmenes relativos de los estómagos. Acá tenemos varias especies. Tenemos pues en aves, monocavitarios, los rumiantes, ¿de acuerdo? Acá y tenemos acá otros más, pues otros fermentadores como el caballo, que es postgástrico. ¿Por qué dicen que tiene fermentadores postgástrico al caballo? Porque la fermentación lo hace después que pasa al estómago. Mientras que los rumiantes, en los cameleos sudamericanos, le llaman pregástricos, porque la fermentación lo hacen antes del estómago verdadero. ¿De acuerdo? Y eso es su parte de su que van a hacer ustedes es el foro. Les voy a dejar algunas preguntas. Ustedes tienen que responder el foro. Y acá van a hacer ustedes, ¿qué van a hacer? Buscar dos especies animales y realizar semejanzas y comparaciones a dos especies animales. O sea, van a hacer una fisiología comparada de dos especies. Puede ser aves, monocavitarios, policavitarios o algún tipo de fermentador postgástrico. ¿De acuerdo? Eso lo va a poner en el foro, se va a abrir durante una semana y lo vamos a hacer. Pueden utilizar, pues en este caso, el canguro, un pregástrico, un postgástrico. ¿Quién sería? El koala, lo podemos es a nivel del ciego. Acá vemos las variaciones donde tenemos este tipo de mamíferos. Supongamos, miren el carnívoro, miren su intestino, compare pues de un rumiante. ¿Se han dado cuenta de la diferencia? ¿No? Y miren sus preestómagos, rumen, retículo y omazo. Y el abomazo es el estómago verdadero o el estómago glandular que le llaman. Este sería sinónimo que a nuestro estómago que nosotros tenemos, el cuarto compartimento. Miren en los herbívoros no rumiantes como el conejo, es postgástrico. Por eso que los conejos hacen la secotropia. ¿En qué consiste la secotropia? Se comen sus heces, pero hay dos tipos de heces. Salen heces secas y salen heces hidratadas, pegoteadas, que se quedan en la base de la cola pegadas en el pelo. ¿Cuál de los dos creen que se lo traen?
la que está en la base de la cola. Esa se la tragan. Las que ya están secas ya no. Porque esas le quieren, ¿por qué? Porque ellos tienen una fermentación a este nivel. Entonces, ya no va a poder absorberlo o terminar. Lo que pasa, lo perdería todo. Entonces mejor lo vuelvo a consumir para que ahora sí pueda ser recuperado. Eso es muy importante tenerlo presente ahí para su. Ahí tenemos el cerdo, también como monocavitario, el policavitario que tenemos los rumiantes, el abomazo equivale al estómago glandular llamado de los monocavitarios. El proceso de fermentación, hay una clase que se llama fermentación, produce grandes cantidades de gas. Eso también es muy importante en ese caso, la producción de gas acá en los rumiantes y en los camelios sudamericanos. ¿Cómo se llaman esos gases que se producen en grandes cantidades? ¿Cuál será? El metano con el CO2, será pues el butirato, el propionato y el butírico. ¿Cuál será? El metano se produce en grandes cantidades con el CO2, pero solo lo perdemos en el eructo. Mientras que los ácidos grasos volátiles es el acético, propiónico y el butírico. Esos son los ácidos grasos volátiles que son importantes. Los otros, el CO2 y el metano, lo eliminamos por el eructo. Los camelios no eructan mucho, pero lo eliminan como gases, por el colon. Lo eliminan. Pero tienen que eliminar las grandes cantidades de gas, quieras o no quieras. ¿De acuerdo? Aquí tienen ejemplo, le dejo uno, un monocavitario puede ser el conejo. Miren la diferencia, las heces, acá sí o no, heces secas, y acá miren, heces blandas son. Hay una diferencia, eso es lo que ustedes podrían explicar. Uno, un pregástrico o un postgástrico. Se los dejamos a la libertad. Los camelios no tienen rumen, retículo, maso o no, ellos tienen compartimientos. Y el C1 y el C2, muchos microorganismos que son necesarios para la digestión de materiales vegetales. ¿Dónde viven los camelios? Normalmente, acá no viven acá en el zoológico acá, pero normalmente ¿dónde suben? ¿A qué altura? Más de 4.000. ¿Qué diferencia hay entre una altura de 4.000 a 3.000? Aparte de la temperatura y que hay más alto o menos alto. Oxígeno. Menos oxígeno, sí es verdad. Otra característica que ocurre en ese ambiente, clima más seco. Otra característica aparte del clima más seco, bueno, va de la mano. ¿Qué diferencia hay entre un clima de una altura de alimentos? Los vegetales que hay? La disponibilidad de alimentos es diferente. Los alimentos que hay, los vegetales que consumen los camelios es diferente. O sea, la vegetación a 3.000 metros es muy diferente a la vegetación más de 4.000. Entonces es mucho más seco el alimento, es un pasto pues que no es muy digerible, por lo tanto pues es importante en ellos pues es tener una adecuada fermentación. Entonces, los camelios le supera pues a los rumiantes en general. Dime. El hecho, ¿no? El ichu, pues, es poco un alimento, pero ellos, supongamos los camelios utilizan los vegetales que recién están formando. Por eso tienen sus dientes, pues, para poder ramonear ese alimento que recién se está formando. A diferencia de la vaca, que se traga todo porque su principal tiene la lengua en ellos. Entonces, otro tipo de alimento utiliza cada uno de ellos. ¿Quién masticará más el alimento? ¿Los camelios o las vacas? Los vacunos. Los camelios. Entonces ellos van a aprovechar más ese alimento que es muy pobre. Las vacas le lanzan todo. Entonces, es la diferencia entre uno y otro. Por eso es importante, si alguien lo quiere comparar desde boca con ellos, sería importante. Pero si no, esa es la tarea que se les va a dejar a ustedes para que ustedes realicen. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ya que se queda como foro, lo que vamos a hacer a continuación pues es lo que decíamos, la parte de movilidad. Para eso tenemos un sistema nervioso extrínseco, y si hay extrínseco es porque hay un intrínseco. Primero vamos a ver el intrínseco. Miren el intrínseco. Ubicación. Acá tenemos. A ver, este cuadro de aquí, este gráfico está bien representado con este cuadro.
¿Verdadero o falso? Mírenlo. Cara interna del peso submucoso, cara externa del peso submucoso. Acá está la múcula circular interna, acá está la longitudinal externa y acá está el plexo entérico. Acá está la mucosa, está vascularizada, bien vascularizada. Es una buena representación este esquema respecto a este gráfico. Señor Paz, ¿qué opina usted? ¿Qué opina? Y yo, Rodrigo. No me representa mucho. Miren, la mucosa la tengo en la parte inferior y acá la mucosa la tengo en la parte superior, entonces me va a confundir. Si yo quiero que me ayude este gráfico, tendría que invertirlo de acá. Si no, es todo lo contrario. Mucho cuidado, no crean acá mucosa y todo al revés, y lo comienzan a entender al revés, y lamentablemente no les va a ser bueno. Acá están los dos plexos, submucoso y el mioentérico. ¿Tienen comunicación plexo submucoso con mioentérico? Sí, tienen comunicación. Hay redes neuronales que captan uno por el otro. Pues, ¿qué funciones ven ustedes en el plexo, ejemplo, en el plexo mioentérico? ¿Qué funciones tendrá en la motilidad? Según ese gráfico. ¿Cómo así? ¿Quién? Nada. ¿Quién aquí ve bien? Con calma. Entérico, claro. Es parte del sistema nervioso entérico. Entérico, sistema nervioso entérico, parte del sistema nervioso autónomo. Uno está supeditada al sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático y simpático. O sea, todas las acciones simpáticas y parasimpáticas van a actuar sobre los plexos. Otro, estos plexos también van a captar estímulos mecánicos y químicos. ¿De qué? Nayeli, ¿de qué va a captar? De la mucosa. ¿Pero de qué? O sea, va... De la ¿Qué hay en la mucosa? vasos. ¿Mm? Estiramiento. Vasos sanguíneos. ¿Pero de qué? ¿Estiramiento de qué? ¿De qué? ¿Listo? O sea, si el intestino tira, ahí sí, ¿es suficiente? Movimiento del intestino. Del alimento. ¿El alimento dónde está? Aquí. Son los estímulos químicos y mecánicos ¿de qué? Del alimento que está en el tubo digestivo. Entonces, cuando el alimento llega al tubo digestivo, sea estómago, intestino delgado, intestino grueso, el que sea, o estómago si quieren, es un estímulo químico y es un estímulo mecánico. Mecánico sería la distensión. Los mecanorreceptores. Químico, ¿por qué? Pues las características del alimento. Tal vez tiene un pH ácido, tal vez tiene más carbohidratos, tal vez tiene más lípidos, tal vez tiene más proteínas. Entonces sí, eso lo voy a informar a quién, al plexo submucoso y también al plexo mioentérico. O sea, ahí tiene mucha función. No solo es efectora, o sea, no solo es motilidad. La pregunta es, ¿por qué tendría que el intestino realizar la motilidad? ¿Para qué? ¿Para trasladar qué? Entonces, eso tiene que ver con un estímulo que tiene que ver con el alimento. Sino para qué tendría que movilizarse la peristalsis de gran manera. Tienes que tener el estímulo. Los estímulos donde se encuentran en la mucosa donde está el alimento. Pero también podría llegar información de dónde, de la vía parasimpática o la vía simpática. Ejemplo, motilidad no, tiene que estar alimento. Está ahí, no ha comido todo el día y ve ahí que
uno comienza a comer. ¿Qué pasa con usted? Su estómago, su intestino, así, ignora totalmente esas señales visuales. ¿Qué creen que pasa en su intestino y su estómago? Comienza a secretar secreciones acá. ¿Comenzará a aumentar la motilidad o no comenzará a aumentar la motilidad? Claro, pero ¿es porque ha habido alimento? No, es por la vía extrínseca. ¿Se entiende la idea o no? Por eso tiene comunicación importante. Ya que hemos visto la parte intrínseca, pues la parte extrínseca va a ser mucho más fácil. La parte extrínseca, si ustedes ven, mira, vía parasimpático tiene que llegar a dónde, miren, ¿a dónde? Ah, al plexo mientérico y al plexo submucosa. Y la vía simpática también al plexo mientérico y al plexo submucosa. ¿Ven? ¿Cómo llega esta inervación? Vía parasimpática, nervio vago y nervio pélvico. Preganglionar libera acetilcolina y postganglionar que se libera también acetilcolina. Simpático, preganglionar, acetilcolina y postganglionar noradrenalina. Lo pueden secretar los plexos, lo pueden secretar la mucosa. Miren acá tenemos, este de aquí, el nervio vago con el nervio pélvico. ¿Qué distribución tiene en el organismo? ¿Qué tipo de distribución tiene? Cráneo sacro. Cráneo, nervio vago y sacra, el nervio pélvico. Y la vía simpática, tóraco-lumbar. Preganglionar y postganglionar. Miren, el nervio vago, ¿por qué no llega acá? No, pues también no va a ser tan largo. O sea, la parte inferior que se carga el nervio pélvico. Miren, el nervio pélvico llega a intestino grueso, preferentemente. También llega a vejiga, el nervio pélvico. También llega a las gónadas. Para la micción, para la vejiga, para la micción es importante. También llega a las gónadas también. O sea, van a las vísceras en la parte inferior. ¿Por qué? Porque el nervio vago no va a llegar hasta acá. Cuando lleguemos a hablar del reflejo de la micción, también vamos a mencionar nuevamente el nervio pélvico. Señor Jonathan, si hablamos de nervio pélvico y cuando hablemos de micción que está relacionado con la vejiga, ¿hablaremos del nervio vago o solo del nervio pélvico? Nervio pélvico. Solo nervio pélvico. Entonces, si alguien en el examen hace un reflejo de la micción y menciona, y el nervio vago, ya, ¿para qué voy a seguir leyendo? Ya, o sea, la primera línea ya nació muerta, ya, bueno, ya está muerto. No podemos hacer nada ahí. ¿Okay? Vean la distribución. Y miren la toracolumbar, la cadena paravertebral, ahí está el ganglio celíaco, puede ser pre y post. ¿Se dan cuenta? Pre y post. Y hemos visto extrínseco, intrínseco. Ahora vemos el sistema nervioso entérico, hemos dicho con los plexos, ¿sí o no? ¿Qué plexo será este? Submucoso. ¿Y qué plexo sería este de acá? Mioentérico. ¿Pueden ser estimulados los plexos por estímulos del alimento? Claro, estímulo químico, estímulo mecánico. ¿Qué hace? Puede estimular. Y también que puede haber una respuesta. ¿Cuál será la respuesta cuando es mayormente el plexo submucoso? Secreción. La secreción va de la mano, miren lo que pasa. Esta de aquí que estoy señalando, esta de aquí, es una neurona aferente o eferente. ¿Qué es? ¿Quién dice aferente? ¿Quién dice eferente? Aferente, estímulos, químicos sí. Y ejemplo que es químico, miren cómo llega al plexo submucoso. Y el plexo submucoso, ¿qué es lo que hace? Vasodilatación de los vasos sanguíneos. ¿Para qué vasodilatación? Para que llegue una mayor cantidad de sangre a la glándula. ¿Para qué? Para que secrete. Si hiciera una vasoconstricción, ¿cómo estaría la secreción? ¿Alta o baja? Baja. ¿Se dan cuenta? Este es muy importante tenerlo presente aquí cuando mencionamos.
aquí. Ahora vemos nuevamente, miren que tenemos, ¿qué sería esta parte de acá? La mucosa, ¿de acuerdo? Valentina, esta mucosa, ¿de qué parte del tubo digestivo no podría ser? ¿De qué? De esófago. ¿Por qué? Y no sería una sola capa, tendría que tener varias capas, ¿sí o no? Acá se ve una delgada capa de células epiteliales nada más. Esto serían las vellosidades. Las vellosidades intestinales, miren, lleno de células epiteliales. ¿Se dan cuenta o no? 2, 3 y 4. ¿Qué más observamos? Recontravascularizadas. ¿Por qué? Por la parte absortiva. Luego, ¿qué vemos? El plexo submucoso, miren, con la parte secretoria, y el plexo mioentérico. En el plexo mioentérico, no sé si se puede observar que hay dos colores. Hay una vía ascendente excitadora y hay una vía descendente que dice inhibidora. Y acá tenemos el otro, el famoso que dice acá, IPAM. ¿Qué será el IPAM? A ver, busca en internet. ¿Qué es el IPAM? ¿Qué es el IPAM? ¿Quién lo encontró? Levante la mano. Inhibitoria cosináptico adenosín. No. Interno. ¿Alguien más? Va a estimular un neurotransmisor Pero ¿qué significa IPAM? Neuronas sensoriales. Neuronas aferentes. ¿Sí o no? Neurona aferente IP. Y la P. Las neuronas sensoriales Intrínsecas. ¿Cómo? Neuronas sensoriales intrínsecas. Claro que sí. Entonces estas neuronas aferentes son sensoriales. ¿Por qué? Está captando información ¿de dónde? De la mucosa. ¿Qué información de la mucosa estará captando esta CIPAM? ¿Qué información de la mucosa estará captando estas neuronas aferentes intrínsecas? El movimiento del alimento. Alimento per se y características del alimento. Acá habrá, este será un mecanorreceptor y quimioreceptores. ¿Para qué querrá informar? Informa, pero si estimula, miren este hecho, estimula a las neuronas ascendentes y estimula a las neuronas descendentes, estimula a ambas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las ascendentes son excitatorias y las descendentes que son inhibidoras. Y si son excitadoras, ¿qué le hará a estas neuronas? Liberen un neurotransmisor para la contracción y ellos liberarán un neurotransmisor para la inhibición. Despolariza
hiperpolariza. Esa es una función importante de este circuito que estamos viendo. Acá miren, mucosa circular interna, miren, circular y longitudinal. ¿Ven? Circular como monedas y longitudinal así, a lo largo. Las otras son así y estas son lineales. Y justo ahí está el plexo mientérico. Miren ahí cómo está la inervación. Y acá le llega el sistema eferente simpático y parasimpático que inerva a ambos plexos. Ese es el sistema nervioso extrínseco. Veamos a ver qué más dice acá. ¿Por qué le llamamos sinapsis excitadora o inhibidora? Acá. Miren lo que hace ejemplo. Este es el núcleo dorsomedial del vago. Y va a poner el vago, miren. Uno nace en la parte rostral del dorsomedial y otro nace de la parte caudal del dorsomedial del vago. Ambos viajan. Ambos que liberan acetilcolina, se observa. Pero cuando libera acetilcolina estimula una neurona excitadora. Y ella estimula una neurona ¿de qué tipo? Inhibidora. Si es excitadora, ¿qué libera? Acetilcolina. SP, que es sustancia P. Anótelo por favor, SP significa sustancia P. Y la postganglionar, ¿qué está liberando? NO, ¿qué será? No, la óxido nítrico, ATP y péptido vasoactivo intestinal, el famoso PIB. Y acá dice negativo. ¿Qué significará? Cuando estimulo esta neurona negrita que está acá, ¿qué es lo que libera? Acetilcolina, sustancia P. ¿Qué le va a hacer al músculo? Contracción. O sea, ¿qué le va a hacer? ¿Lo despolariza o lo hiperpolariza? Despolariza. Y esta neurona, que es inhibidora, libera neurotransmisores. ¿Pero qué le hará a este músculo liso? Lo hiperpolariza. Dígame, el óxido nítrico, el péptido vasoactivo intestinal y el ATP, ¿se parece algo a adrenalina o acetilcolina o nada? No, pues se le llaman vías no adrenérgicas, no colinérgicas. Porque ni es ni adrenalina ni es acetilcolina. Pues se le llaman estas a las vías no colinérgicas, no adrenérgicas. Se menciona de esa manera porque muchas veces lo colocan así. Veamos acá. ¿Vía simpática o vía parasimpática? Nayeli, ¿vía simpática o parasimpática? Parasimpática. ¿Por qué? Porque es el nervio. ¿Cómo? El nervio vago y el nervio. Y la parte saca el nervio pélvico y el nervio vago. Muy bien. Miren cómo inerva el vago. ¿Este podrá ser intestino grueso? Si es nervio vago, no. Si es nervio pélvico, sí. Recuerden que uno no llega a toda la parte, uno llega hasta la parte de intestino delgado y el otro intestino grueso. No puede llegar el vago hasta la parte final. Miren que estimula una neurona excitadora que libera acetilcolina. Pero si estimula una neurona inhibidora, ¿qué es lo que libera? Péptido vasoactivo intestinal, óxido nítrico y ATP. Son las vías no adrenérgicas, no colinérgicas. Son ahí los dos. O ellos tres con el ATP. Acá, sensorial, dice, entrada sensorial, sensitiva, aferente, que puede venir de receptores que van a ser estimulados por algo químico del alimento o receptores que van a ser estimulados por el algo mecánico. Es algo mecánico el alimento en sí. Es un estímulo mecánico. Por eso los mecanoreceptores son receptores de estiramiento. ¿Dónde está ubicado? En la mucosa, pues, y en el lecho muscular. ¿Por qué de estiramiento?
porque el tubo digestivo está vacío. Y si llega alimento, ¿qué va a pasar? Se va a ampliar la luz. Si se amplía la luz, ¿qué pasa con estos mecanorreceptores? Se estiran. Si se estiran, ¿qué quiere decir? Hay alimento ahí. Si no se estiran, quiere decir que no hay alimento. ¿Y qué mejor manera que sean receptores de estiramiento? ¿Dónde más hemos visto esos receptores de estiramiento? En las arterias. En las arterias, reflejo barorreceptor. En el reflejo barorreceptor teníamos los mecanorreceptores de los senos aórticos y carotidos, que también eran receptores de estiramiento. Igualito alrededor, en vez de alrededor del vaso sanguíneo, en este caso la arteria aorta, bifurcación de las carótidas, está enmarañado ¿dónde? En el tubo digestivo. Hay dos tipos de circuitos, un circuito corto y un circuito largo. El corto, la información sensorial de la pared gastrointestinal, información sensorial de la pared gastrointestinal a través de interneuronas a las neuronas motoras ubicadas en ambos plexos. O sea, la información viaja, llega al plexo y regresa al tórax. ¿Y largo cuál será? Que llega hasta dónde? Hasta el sistema nervioso. O sea, llaman circuitos cortos y circuitos largos. Hay un circuito local, claro, que la información solo queda, ni siquiera llegó al ganglio, solo se queda a ese. Son tipos de respuesta. Aquí, veamos acá, el control de reflejo de la actividad intestinal. Tenemos ambos plexos, parte del sistema nervioso intrínseco. Sistema nervioso intrínseco. ¿Cómo estimulo a ello? Miren, quimio y mecanorreceptores en la pared del tubo digestivo. Claro, el alimento por se lleva información ¿a dónde? A la vía intrínseca. ¿De dónde también puede venir? De la parte superior. La vía simpática y parasimpática, ¿sobre quién? Sobre el sistema nervioso intrínseco. Miren estos quimioreceptores también. Vía aferentes, esplácnicos y vagales, puede llevar información ¿hasta dónde? Hasta el sistema nervioso central también. O sea, puede llegar a los plexos o puede llegar por vía aferente ¿a dónde? Directamente al sistema nervioso central. Respuesta de los plexos va a actuar sobre la musculatura. ¿Para qué? Aumentar la motilidad. Va a aumentar sobre las células secretoras. ¿Para qué? Para aumentar la secreción. Células endocrinas liberan otra hormona. ¿Para qué? Para que otra célula se active o se desactive. Vasos sanguíneos, ¿por qué? Vasodilatación. Porque la vasodilatación va de la mano de la secreción que habíamos mencionado. Ahora, miren acá. Este es, ¿qué capa? ¿Qué capa es? Adhesión. La adhesión. ¿Qué? Adhesión. La mucosa. Esta es la mucosa intestinal. Acá está el alimento, en el lumen intestinal. Presión y otros estímulos del alimento. Miren cómo estimula aquí. Y vía sensitiva, miren cómo lo lleva la información hasta el sistema nervioso central. Y luego, ¿qué puede ocurrir después? Una respuesta. Miren acá, la CIPAM lleva información de qué tipo? Sensitiva al ganglio y del ganglio al sistema nervioso entérico. Esto es toda la parte. Esta parte que está colocada aquí, ¿a cuál pertenecerá? ¿Al grupo 1 o al grupo 2? ¿A cuál? Esto que está aquí, ¿dónde pertenecerá? ¿A esta parte 1 o a esta parte 2? ¿1 o 2? 1, porque es sensorial, quimioreceptor, están yendo. La 2 está con eferente, sería respuesta. Está llevando información ¿hacia dónde? Hacia los plexos. Ese sería 1, no 2. Acá tenemos varios reflejos. A ver, estos son actividad eléctrica. Y todos esos dibujitos nos va a ayudar al final para entenderlo bien. A ver, lean estos reflejos. Hay dos colores: excitadores, los azules, y inhibidores.
quiero que me busquen ejemplos que creen que puede estar relacionado en cada uno de ellos. Ejemplo de distensión del segmento ilial a nivel de la motilidad. Ejemplos o justificar los reflejos. Hay que justificar cada reflejo. Le voy a dar 5 minutos para que, según sus palabras, justifiquen cada uno de estos reflejos. Cinco minutos. Justificar esos reflejos. ¿Todo? Vamos a terminar esta diapo y vamos a dar su descanso para seguir motilidad. Casi va a estar un poquito lento. Creo que es media horita esta parte. Pero vamos a seguir un poco. Listo. Vamos con el primero. Tú estabas viendo un poquito. ¿Qué opinas? ¿Por qué debe haber un reflejo gastroentérico? La distensión del estómago incrementa la excitabilidad motora y secretoria del intestino delgado. ¿Para qué? Para que el alimento se mueva de forma adecuada. ¿Para qué? Para que haya una motilidad adecuada del alimento a través del esófago y a través del tubo digestivo. Si hay una distensión del estómago, dice que el estómago, la distensión del estómago se conecta con el intestino. ¿Dónde está el alimento? ¿En el estómago o en el intestino? En el estómago. Claro, el alimento está en el estómago, hay una distensión del estómago, ¿de acuerdo? Y ya está preparando el intestino, ¿para qué? Cuando llega el alimento. ¿Te acuerdas? Como que avisas, oh, ya está llegando el profesor, entonces como que le estás avisando para que todo se prepare. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, ese es importante, ese reflejo. El siguiente, reflejo gastroilial, la distensión del estómago e intestino activa el ileón terminal y relaja el esfínter ileocecal. ¿Cuál sería la función? Igual que la anterior, ya estás preparando para que el alimento llegue. Claro, porque el alimento del estómago va a pasar al intestino delgado. Y el intestino delgado es el lugar donde va a haber la mayor digestión y absorción de nutrientes. En el yeyuno principalmente. En el yeyuno ilio, el yeyuno es pequeño, pero el yeyuno es el más amplio. Entonces ahí la mayor absorción de nutrientes. Que en el duodeno es la mayor parte que está relacionada con la digestión. Y el último, el reflejo gastroduodenocólico. Participa en la inervación extrínseca, la hormona gastrina, la distensión del estómago o duodeno inicia el movimiento en masa del colon. ¿Por qué sería importante este movimiento en masa del colon, tanto gastrocólico o duodenocólico? Yo entendí esto claro, creo que todo, ¿sí? Claro, está preparando. ¿Y tú crees que tienes que preparar el intestino grueso? Claro, para el desecho. ¿Para qué? Para desechar. Para desechar, muy bien, Trinidad. Para desechar, Valentina, ¿qué más? La formación de ese sí. Entonces, ¿qué significa? Cuando está el alimento aquí, ¿de acuerdo? Cuando está el alimento aquí, está preparando para el nuevo alimento. El alimento anterior ya hizo toda esta parte. ¿Dónde encontramos? ¿Qué hace el movimiento en masa? El alimento lo pasa rápidamente ¿a dónde? Al recto. Si pasas el alimento, el movimiento en masa, significa que el recto se distiende con lentitud o con rapidez. Si le está llegando el alimento, entonces se distiende, y ese es el principal estímulo. ¿Por qué es importante que el recto se distienda? ¿Para almacenar? No, para que de ahí contraiga. Y contraiga ahí. Y pueda ir desechando. Para defecar, claro. El principal estímulo para la defecación es la distensión del recto. Pero para que el recto se distienda, tiene que venir el alimento de dónde? Del colon, pero movimiento en masa.
¿Qué pasa cuando un animal o una persona es estreñida? ¿Qué ocurre con el tránsito intestinal? Es lento. Es lento. ¿Qué quiere decir? ¿Tendrá este movimiento en masa de manera adecuada? No, No. no tiene bien los reflejos. Poca motilidad y el recto no se distiende. Entonces, ¿qué ocurre? Las heces permanecen más tiempo o menos tiempo en el intestino grueso. Más tiempo. Y si permanecen más tiempo en el intestino grueso, ¿por qué era importante el intestino grueso? Absorción de agua. nutrientes De agua. de agua. ¿Y qué pasaría con las caquitas? Se solidifica. Se deshidratan. Y si las caquitas se deshidratan, agarran más volumen o menos volumen. Más volumen. Menos volumen. Si están deshidratadas son como pellets, menos volumen. Si es menos volumen, cuando llenen el recto no lo van a distender de manera adecuada. Entonces no hay un buen estímulo de distensión. Y si no hay un buen estímulo de distensión, no hay un estímulo para defecar. Pues las personas que son estreñidas, ¿qué pasa con su tránsito intestinal? Está lento. ¿Qué le dicen que tienen que hacer? Hidratar tus caquitas. ¿Cómo lo puedes hidratar tus cacas? Tomando agua, otra gran cantidad de fibra, o sea, vegetales. ¿Por qué? Porque nosotros somos monocavitarios. Somos herbívoros, somos fermentadores pregástricos por poquito, casi no fermentamos nada. Entonces, si fermentamos lo mínimo posible, toda esa fibra que tiene mayormente lignina y tiene enlaces beta 1,4, ¿lo podremos nosotros digerir? No. Entonces, ¿qué pasa con toda esa fibra? Se queda. ¿Pero qué le está dando volumen a quién? A la caquita. Si el volumen tiene caquita, el movimiento en masa distiende ahora sí bien el recto. Y si distiende bien el recto, pues el estímulo de la defecación. En los perros, cuando no defecan, ¿qué hacen? Le pueden dar algún tipo de ciruelac, tipo igualito que uno le pueden dar. Pero si no sigue, ¿qué hacen? ¿Comen pasto? Nada, ¿por qué haces tú? No, por el perrito no haces. ¿Qué le haces? Se le hace tacto. ¿Mm? Tacto rectal y se retira. Puede ser, o si no le meten pues un Evacol. Pero si está taponado, Pues- no entra. Pero si tratamos antes que esto, ¿para qué? Para que agarre volumen con sales, aumente, Que se hidrate. se las- hidrate, hidrate se las heces. distiende el recto y defeca. Sí. El perrito defeca, pero todo. Entonces, se dando cuenta que en humanos y animales es lo mismo, pero principalmente es por el hábito de alimentación. Por eso consume fibra, bla, bla, todo lo demás. No es porque te da la gana, simplemente porque tiene un porqué. ¿Estos son excitadores o no? Ahora vienen los inhibidores. Hilo gástrico. La distensión de un segmento ileal inhibe la motilidad gástrica. Aquí, Ariana, ¿dónde está el alimento? En el reflejo ileogástrico. En el ilio. O sea, el alimento está aquí. Y si el alimento ya se encuentra aquí, quiere decir que el intestino delgado está en plena digestión y absorción, o que ya no está en digestión y absorción, si está aquí. Está en plena. Y si está en plena, el estómago debería mandarle más alimento o decir, aguántate un ratito mejor, vamos a digerir y absorber y luego tráeme nuevo alimento. Pues es inhibidor. Porque está en plena actividad aquí, entonces quiero inhibir acá. Por eso todos son, miren las flechas, de posterior a anterior. ¿Se entendió la justificación de cada uno de ellos? Eso es importante en los reflejos cuando los mencionamos. La motilidad es un conjunto de actividades electromecánicas que se producen ¿dónde? En el tubo digestivo. Hay dos de mezcla. ¿Qué hace qué? Que es que el alimento se combine entre sí con los productos de la secreción. Claro, ¿yo para qué quiero secretar? Para que el alimento se digiera, ¿sí o no? Si no le mando ninguna enzima, ¿cómo se va a digerir ese alimento? No, pero necesito las enzimas, por eso es importante ahí. Consiste en la contracción, relajación de los anillos, ojo, circulares. ¿Se acuerdan que hay una circular interna y longitudinal externa? Está relacionado con la circular. Y la motilidad de propulsión, contracciones coordinadas en el tiempo-espacio y siempre ¿qué dirección? Cráneo-caudal. ¿De acuerdo? Siempre anterior, posterior. Esas dos motilidades. Vamos a ver acá nos quedamos, ahorita, descansen sus 15 minutos. Esta es la célula muscular lisa. Las células musculares lisas del tubo digestivo tienen uniones GAP. Como tienen uniones GAP, se parece al músculo
cardíaco. Que eran por uniones gap y era un tipo de sinapsis, dime Nelme. Sinapsis eléctrica, claro. ¿Y qué significa, Valentina, una sinapsis eléctrica? ¿Que se comunican las citoplasmas de una célula con otra o no? Sí, por lo tanto, señor Paz, ¿por qué era importante la sinapsis eléctrica en el corazón? Para la conducción del estímulo. Pero si hay un cambio de actividad de manera sincrónica, el evento mecánico iba a ser también de manera sincrónica. Si se despolarizaba todo el ventrículo de manera sincrónica, todo el ventrículo se contraía de manera sincrónica. Si el tubo digestivo se despolariza de manera sincrónica, la contracción también va a ser de manera sincrónica. Por eso tiene que ser sinapsis de qué tipo? Eléctrica. ¿De acuerdo? En el tubo digestivo. En los esfínteres no es así. En los esfínteres ya es otro diferente. Estamos hablando del tubo digestivo. ¿Esfínter entre qué? Esófago, estómago, el cardias. Y píloro con duodeno también. Y losacal, que vimos en la anterior. Famoso. Ya. ¿Está bien? Vamos a hablar del tubo digestivo, pero no tomando en cuenta los esfínteres. ¿De acuerdo? Ahí nos vamos a reposar 15 y voy a llamar por última vez lista. Por favor, me avisan quienes no. Chicos, ahora sí. No, profe. Miren la diferencia de la contracción del músculo liso. Miren, contraír y relajar. Similar al estriado, sea cardíaco o esquelético. ¿Es similar la contracción y relajación? La relajación tal vez similar. ¿O la contracción es así en el músculo estriado? En el músculo estriado hay una disminución en la longitud del músculo. ¿Por qué? Por la forma de las líneas Z, ¿sí o no? Las bandas A, I. Cuando hay deslizamiento en los filamentos, que veíamos nosotros que disminuye la longitud del sarcómero. Acá no hay sarcómero. Aquí miren cómo se forma la contracción. ¿Por qué? Porque en ellos los filamentos delgados, ¿cuál era el filamento delgado? La actina. Esta es la actina, actina. Y estas son las miosinas. No hay línea Z, sino se unen a los cuerpos densos. ¿De acuerdo? Entonces, estos acá se van a anclar los filamentos de actina. Esta, entre comillas, sería su línea Z. Pero como estos están anclados los cuerpos densos y los cuerpos densos se anclan a las placas densas que están en la membrana, cuando todos se jalan, se forma medio globular. Como este tipo de músculo liso lo encontramos en el tubo digestivo de manera circular o longitudinal, cuando se acortan todos, ¿qué es lo que va a pasar con el diámetro del tubo digestivo? Disminuye. ¿De acuerdo? Si fueran fibras estriadas, no podría ocurrir eso. No podría hacer ese acortamiento, porque si fueran fibras longitudinales, no vamos a poder hacerlo. Por eso es de esta manera. Luego, ¿qué más decíamos? Que tenían las famosas uniones en hendidura o uniones gap, que comunica el citoplasma de uno con el otro. Por lo tanto, si hay un potencial de acción, pues se va a propagar entre célula y célula. ¿Por qué? Porque tienen conexiones. Se conecta, entonces como el músculo cardíaco. Pero ¿cómo sabe el músculo cardíaco, este músculo que tiene que contraerse o relajarse? Tiene que estar acá los plexos. Aquí liberan los neurotransmisores, que se unen a receptores. ¿Qué hará al final? ¿Qué queremos? Que aumente la concentración de calcio. Si aumenta la concentración de calcio, Hay contracción. ¿qué hay? Contracción. Contracción. Y si yo quiero que disminuya la concentración de calcio, ¿qué tiene que ocurrir? Tengo que tal vez hiperpolarizarla
para que esos canales de calcio nunca se abran, nunca ingrese calcio. Si nunca ingresa calcio, nunca aumenta el calcio. Si nunca aumenta el calcio, se queda relajado. Eso es lo que queremos. Por eso tiene que estar en la mano. Y por otro lado, pues tiene que tener vaso sanguíneo. ¿Por qué? La adrenalina puede venir por vías sanguíneas de la médula adrenal. Si no recuerdan que era una neurohormona. ¿De acuerdo? Tal vez queremos que esté mejor irrigado, menor irrigado. Por eso tenemos que tener todos estos tipos de comunicación. Ahora, aquí hay también unas células marcapaso. Por estas células marcapaso no son iguales a las células marcapaso del corazón. Estas células marcapaso, quien toma esa actividad de células marcapaso son las células intersticiales de Cajal o ICC. Esas son las células intersticiales de Cajal que originan las famosas ondas lentas. Miren, quiero que vean acá, este es el músculo liso y estas son las células intersticiales de Cajal. ¿Cómo lo tenemos que entender este gráfico? Primero, miren cómo se forman las salvas potenciales. Se despolariza, llega al umbral, potencial de acción. Se despolariza, llega al umbral, potencial de acción. Se despolariza, llega al umbral, potencial. Esto es lo que ocurre en las células musculares lisas. Estas células musculares lisas son las mismas que hemos estado mencionando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace la célula intersticial de Cajal? Se despolariza espontáneamente o no, como célula marcapaso. Se despolarizan espontáneamente. Estas son las ondas lentas. Se despolariza y se repolariza. Se despolariza y se repolariza. Estoy mencionando que genera potencial de acción. ¿Dicho algo en un momento? No. Solamente hemos dicho que se despolariza y se repolariza. Se despolariza y se repolariza. ¿Cuántas veces se ha despolarizado y repolarizado acá? Sí, 7. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas hay acá? 8. Debe haber 7, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo voy a borrar esto. Esto no existe. Una corta de 1. Tenemos 7 ondas lentas y tenemos ¿cuántas despolarizaciones en el músculo liso? 7. Ella le dice cuántas veces se debe despolarizar o no. Estas células marcapaso. ¿De acuerdo? Estas células intersticiales de Cajal están intensamente inervadas con los plexos, el plexo miantérico y el plexo submucoso. ¿De acuerdo? La función, ¿cuál es? ¿Cuál es la función de marcapaso de las células intersticiales de Cajal? Requiere del ingreso y aumento de la concentración de calcio intracelular. O sea, si yo quiero que ocurra esto, ¿qué tiene que ingresar a la célula? Calcio. No está relacionado con sodio ni otro, sino está relacionado con calcio. ¿De acuerdo? Seguimos. Otra vez el gráfico. Borrador. Acuérdense del 7-7 que hemos puesto, ¿ah? Si es 0 intersticial de Cajal decía 6, al otro lado ¿cuánto había vivido tal vez? 6. 6-8 hay 8. 6-3, máximo 3. ¿Puede haber 4? No. Porque ¿quién te dice el ritmo? Son las células intersticiales de Cajal. Tiene que ir de la mano. Máximo lo que le diga la célula intersticial de Cajal. Bien. ¿Qué sería? Acá tenemos células intersticiales de Cajal. Acá tenemos células intersticiales de Cajal. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Los famosos plexos. Miren acá en verdecito. Y miren estas células estrelladas. Estas células estrelladas alrededor de los plexos, ¿qué viene a ser? Las células intersticiales de Cajal están íntimamente relacionados con los nervios y con los músculos. Y esta es la parte final de la... ¿Qué sería esto? Mira acá. Las famosas ondas lentas. Esta es una célula intersticial de Cajal. ¿Cuántas? El de aquí es el músculo liso. ¿Cuántos cambios de potenciales
se ha observado aquí, ejemplo, acá es 1 minuto. ¿Cuántos cambios de potencial han observado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Ahora observen la parte, acá este era el potencial y este es en el músculo liso, las contracciones. ¿Cuántas contracciones observan ustedes aquí al mismo tiempo? 3. ¿Cuántas? 3. ¿Por qué no hubo contracciones en los 3 primeros? Porque no llegó al umbral. Porque no llegó al umbral. En los otros 3, ¿llegó al umbral o no llegó al umbral? Sí. Pero acá esto lo llamamos salva de potencial. Son ingresos de calcio en gran cantidad. El ingreso de calcio en estrés ha sido el mismo. ¿Dónde entró menos calcio? Aquí. En el segundo entró más calcio y en el tercero entró más calcio. Si en el tercero entró más calcio, quiere decir que el retículo citoplasmático también liberó más calcio. ¿Cómo sería la fuerza de contracción? Mayor, menor y acá. En los 3 primeros llegaron al umbral, ingresó calcio en gran cantidad, entonces no hubo contracción. ¿Estamos de acuerdo o no? Todo esto ocurre ¿dónde? En las células musculares. Este ritmo eléctrico de base que le llaman son fluctuaciones o oscilaciones ¿de quién? Del potencial de membrana. Miren, dice ondas lentas gástricas, ¿cuántos son? 3 por minuto. En intestino, 10 o 12 por minuto. Si no alcanza el umbral, no hay contracción. A esto le podríamos llamar despolarización. Sí, se está volviendo más positivo, pero no llegó al umbral. ¿Le podemos llamar despolarización? Sí. También a esta, a esta de acá, también, y esta acá. Todos son cambios de potencial. Despolarizaciones y serían estas repolarizaciones. Y acá viene la parte final. ¿Cuál sería la pregunta que deberían hacer? ¿Por qué algunas sí llegaron al umbral y por qué otras no llegaron al umbral? Que tuvieron un estímulo. Por el calcio. ¿Cuál? El calcio, la pregunta es, ¿por qué acá no llegó al umbral y acá sí? Pudo haber sido otro cuadro de esta manera. Sí, mira, acabo de poner otro cuadro. Igualito, acá es 40, ¿de acuerdo? Menos 40. ¿Cuántas contracciones hubo ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas contracciones va a haber? 2. Estas 2 porque pasó el umbral, ¿de acuerdo o no? Pudo haber sido así. Tal vez me da la gana y si no, no me da la gana, quiero que el otro sea. ¿Cuántas contracciones hay ahí? Ninguna. ¿Cuánto fue su ritmo eléctrico de base? ¿Cuántas ondas lentas se han formado? 6. ¿Acá cuántas ondas lentas se han formado? 6. Tal vez en otro momento son las mismas 6, pero tal vez las 6. ¿Qué pasó? Sí llegaron al umbral. ¿Cuántas contracciones hubo acá? 6. Todas son ondas lentas. Siempre tiene ¿cuántas? 6. ¿Quién le dijo que tenga 6? Las células intersticiales de Cajal. ¿Y sabes qué? Fórmame 6 cambios de potenciales porque yo quiero. La pregunta es ¿por qué algunas llegan al umbral y otras no? Y tiene que ser por el estímulo. ¿Cuál sería el estímulo, Ariana, entonces? Más ingreso calcio.
cómo se excitaría más o no. Alimento. ¿Ronald? Alimento. ¿Ah? Comida. Alimento. La comida, pues. La comida te va a decir que aumente o no. Entonces tiene que haber estímulos en la comida que haga de que muchos de estos cambios de potencial alcancen ¿qué cosa? Y se alcanzan el umbral, ¿qué se ocurre? El potencial, salen potenciales y las contracciones. Eso es el detalle final. Este es en el músculo liso. Dime. El estímulo en la comida, que es un mecanoreceptor, ¿no? Mecano o quimioreceptor. ¿Cómo? O quimioreceptor, o puede ser ambos. Mecánico o quimioreceptor. Voy a borrar nuevamente aquí. O sea, esto podría variar. Tal vez en un momento la 6 me da la gana que no llegue al umbral. Y si no llega al umbral, ¿es porque el estímulo fue intenso o no haría nada? No. Entonces no hubo alimento. Pero si hubo alimento, ¿qué va a pasar? La mayoría de esas 6 ondas que va a llegar al umbral. Y si la mayoría llega al umbral, va a haber Claro, si tengo el alimento, yo quiero que haya motilidad para poder aprovechar el alimento al máximo. Entonces ya estamos poco a poco viendo esta parte. Vamos a quedarnos con las 6, ¿ya? Este es el famoso reflejo peristático. ¿Cuál de ellas, el A, el B, el C o el D, será el IPAM? ¿Será qué? El IPAM. Ah, Sí. ¿Por qué, Rodrigo? Justifica por qué la C y por qué no la A, la B o la D. Porque la C disfruta con la dos, excitatoria y inhibitoria. Pero sensorial, ¿por qué? Porque está relacionado con un estímulo, ejemplo en este caso la mucosa. El alimento es sensorial, ¿sí o no? Si es sensorial, porque tiene ya algún tipo de estímulo, que es el estímulo, en este caso, estrés, ¿qué será? ¿Qué significa? ¿Pantalón es estrés? ¿Qué significa? ¿Pantalón así? ¿Se lo ponen o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se estira o no se estira, ¿sí o no? Por el tipo de combinación algodón-poliéster que tiene, ¿de acuerdo o no? Entonces se llaman estrés, ¿sí o no? Cuando es chiquitito, se estira igualito. Acá es el alimento que va a distender el tubo digestivo. Y donde estas células IPAN, las neuronas aferentes, como mencionaron ustedes, se va a estimular. Por eso es el C. Y como tú has mencionado, mira, se conecta con 2 grupos de neuronas. Si se estimula, le liberará, miren qué neurotransmisor, acetilcolina, ¿de acuerdo? Sustancia P. Si acá libera acetilcolina, sustancia P, y es receptor muscarínico o nicotínico, no importa, la está estimulando. ¿Está estimulando a esta neurona o no? Porque es acetilcolina, ¿de acuerdo o no? Está estimulando a esta interneurona ascendente. Y esta es la otra vía, las interneuronas descendentes. Rodrigo, acá, ¿la está estimulando o la está inhibiendo? La estimula para que También le estimula porque en ambos está liberando acetilcolina. Estimula ambos, estimula a las tantos, a las ascendentes como a las descendentes. Pero esta ascendente estimula a una neurona ¿de qué tipo? Excitatoria. Y se estimula la neurona excitatoria, acá también está liberando ¿qué cosa? Acetilcolina. Por el otro lado también está liberando acetilcolina. También la está estimulando. ¿Y a esta qué le está haciendo? también estimulando. La está estimulando. Porque está liberando acetilcolina. Otra cosa que esta estimula una neurona excitadora y la otra estimula una neurona ¿de qué tipo? Inhibidora. Y cuando estimula esta neurona excitadora que libera acetilcolina y sustancia P y la despolariza. Y si la despolariza, ¿qué ocurre? Se contrae. Y en la otra está liberando un neurotransmisor, óxido nítrico, péptido vasoactivo intestinal, ATP, o sea, vías no adrenérgicas, no colinérgicas. ¿Y qué le va a hacer acá? Inhibe. ¿Cómo? Relajando. Repolarizando. Hiperpolariza. Y si le hiperpolariza, ¿ingresará calcio?
Entonces, ¿cómo se queda? Relajado. Circular. ¿Dónde está el alimento? Aquí. Este es oral y esto es caudal. Si el alimento está aquí, ¿tú qué quieres que el alimento ocurra? ¿El alimento se vaya para craneal o se vaya para caudal? ¿Para dónde tiene que ir? Para caudal. Para que yo quiero que el alimento se vaya para caudal, yo no quiero que vaya para acá. Y si el alimento está aquí, ¿qué tendría que hacer esta circular? ¿Contraerse o relajarse? Contraerse. Claro, si se contrae, el alimento ¿dónde pasa? Hacia el caudal. Y este segmento tendría que contraerse o relajarse para recibir el alimento. Por eso es relajación. ¿Se entiende o no? Y luego el alimento, en el otro instante de tiempo, ¿a dónde va a pasar? ¿Aquí o no? Acá ahora va a estar el alimento. ¿De acuerdo todos o no? Y si el alimento está aquí ahora, debe ver también aquí otra IPAM. ¿De acuerdo? Y este IPAM va a estimular a ambos. Y este IPAM va a haber una vía ascendente que está yendo por acá. ¿De acuerdo? Y una vía descendente que está yendo para aquí. ¿De acuerdo o no? Ascendente y descendente. Y la ascendente va a estimular ahora a una motoneurona ¿de qué tipo? Excitadora. ¿Y qué liberará? Acetilcolina y sustancia P. Y cuando libere, ¿qué le hará a estas células ahora? Las despolariza y se va a contraer. ¿Y esta qué va a liberar ahora? Óxido nítrico, ATP. ¿Y qué le va a hacer a las células musculares lisas que están acá? Hiperpolariza y ahora el alimento pasa al siguiente segmento. Y luego acá habrá otra IPAM igualito y habrá otras vías ascendentes y otra vía descendente. De esa manera el alimento va de un lado para otro. ¿Se han dado cuenta? Por eso ambas vías como están en paralelo. Una en dirección contraria porque yo quiero que se vaya excitando y el otro lado se vaya inhibiendo. ¿Se entendió la idea? Hemos hecho con el dibujito paso por paso por paso. Por eso es importante estas células sensoriales que son las famosas IPAM, neuronas aferentes. ¿Preguntas? ¿Se tiene diferencia entre neurona excitadora y neurona inhibidora? Neurona inhibidora no es que no estimula la neurona inhibidora, no, más bien estoy estimulando, liberando un neurotransmisor que va a hiperpolarizar ¿a quién? Al músculo liso. Por eso le digo inhibidora, porque hiperpolariza. ¿Por qué le llamo excitadora? ¿Por qué? Despolariza. Primera clase que tuvimos, la semana 1 y la semana 2, hablamos de sinapsis excitadora y sinapsis inhibidora. Profe, y esto es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo si son dibujos diferentes, profe? La onda, pues. IPAM. Excitadora. Contrae. IPAM, el otro lado. Inhibidora. Relaja. Empiezo a pasar al siguiente segmento y todo lo contrario. Dos grupos. Interneuronas descendentes y interneuronas ascendentes. ¿Se han dado cuenta? Uno para cada lado. De esa manera el alimento va a pasar. Entonces, viene la pregunta. Caribe, si yo, ese es un animal, imagínate, vengo con mi tijera y rompo toda la vía simpática y parasimpática que lleva un pedazo del tubo digestivo. Imagínate toda la inervación del nervio vago, de la cadena paravertebral, la vía simpática y nervio vago, vías parasimpáticas. Vengo con una tijera y lo corto todos esos nervios. ¿Está bien o no? Lo corto todo. Y le pongo el alimento al inicio del intestino. La pregunta, ¿el alimento se movilizará o no se movilizará? ¿O se queda estancado ahí? ¿Por qué se queda estancado si en ningún momento habló del sistema nervioso simpático y parasimpático? ¿En ningún momento hemos hablado de nervio vago o algo? ¿No?
todos los estímulos han llegado al plexo miotérico nada más. Este es el plexo miotérico. Nunca hemos hablado de la parte superior. Por eso ustedes, cuando un animal o una persona, cuando una zona, imagina, se lesiona el intestino, hay una intersección, tal vez una parte, o hay una torsión, es peligrosa las torsiones intestinales, todo lo demás, si llegan a cirugía a tiempo, pueden cortar un pedazo de intestino y lo pueden unir. Ya a los días va a permanecer la motilidad porque tenemos todas estas vías. ¿De acuerdo o no? O sea, hay una vía, esto sería intrínseco o extrínseco. Intrínseco, no hemos hablado nada del sistema nervioso autónomo ni simpático ni parasimpático. Esto se va a dar igualito, lo tengan o no. Por eso pueden cortar pedazos de intestino y colocar. Pero el músculo puede sacar un pedazo de músculo y ponerle otro, ahí no puede. Acá sí puede. Esta es la vía importante. Ahora viene lo otro. Profe, ¿qué es lo otro? Ya me está asustando. Lo otro es sobre el ritmo eléctrico de base, las famosas ondas lentas. ¿Quién decía que quiénes formaban las ondas lentas? Las células intersticiales de Cajal. Ella le dice a una porción del intestino, ¿sabes qué? Yo quiero, Ronald, tú como intestino delgado, que te despolarices, que cambies tu potencial y justo lo tenemos acá justo acá tenemos, acá 54 y acá sería 60. Estas células intersticiales de Cajal, dice que haya ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5 hay en 30 segundos. Entonces la célula intersticial de Cajal, a esta porción del intestino de Ronald, le he dicho que ¿cuántas veces cambia su potencial? 5 veces. En un minuto. Ronald, ¿cuántas? 5 en 30 segundos. No, en un minuto. Sería 10. 10. O sea, la célula intersticial de Cajal del intestino delgado le está diciendo que tenga 10 ondas lentas. No me importa cómo, pero tú toda tu vida hasta que te mueras vas a tener 10 ondas lentas. ¿Quién le da esa información? Las células intersticiales de Cajal. ¿A quién? A las células musculares, a todas las que están, las que al final se van a contraer y relajar, porque las que se va a contraer y relajar son las células musculares. ¿Qué puede ocurrir? Esto. Tal vez si no hay ningún estímulo, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ronald, en ese caso, ¿cuántas ondas lentas tiene el intestino delgado? 10, porque la célula intersticial de Cajal ha dicho que tenga ¿cuántas? 10. ¿Cuántas contracciones ha habido en ese minuto? Ninguna. ¿Por qué? Porque ninguna llegó al umbral. Pero tiene que ver algo, y como mencionó Ariana, tiene que haber un estímulo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que dijeron que tiene que haber un estímulo para que ocurra, para que estas ondas lentas lleguen al umbral? ¿Cuál sería el estímulo? ¿Que esté el alimento o que no esté el alimento? El alimento per se, ¿qué va a hacer? ¿Va a distender el intestino o no va a distender el intestino si está el alimento? Pues el estiramiento es un estímulo. ¿Cuál sería la otra? Cuando hay alimento, ¿qué actividad aumenta más? ¿La vía simpática o parasimpática? Parasimpática. Si es parasimpática, ¿qué libera? Acetilcolina. O sea, cuando hay alimento, hay estiramiento y hay liberación de acetilcolina, sustancia P u otras. ¿Y qué le va a hacer a estas ondas lentas? ¿Que se acerquen al umbral o que se alejen del umbral? Que se acerquen. Entonces podría ocurrir esto. Que se acerque al umbral. ¿Cuántas ondas lentas hay? Porque la célula intersticial de Cajal ha hecho que siempre sean 10. No lo voy a cambiar, los 10. Van a seguir siendo 10 hasta que se mueran. ¿Cuántas contracciones hay? 6, porque 6 alcanzaron el... ¿Hasta cuántas contracciones podría haber en ese intestino delgado de Ronald? 10.
hasta 10. Y lo mínimo, 0. Pero con alimento, no, pues si hay alimento, algo debería haber, ¿sí o no? Y si no hay alimento, ¿habrá estímulo? No. Más bien, entonces, cuando hay más bien todo lo contrario, cuando hay actividad simpática, donde liberas noradrenalina y adrenalina y esto lo demás, la pregunta. Ahora con estimulación simpática. Los mismos días voy a borrar ese, aquí hay muchos dibujos encima, ya se entendió, quiero decir. Yo ahora voy a hacer el segundo, cuando estimulamos simpático. ¿Cuántas contracciones hay? ¿Cuántas contracciones? Ninguna. Porque ninguna llegó al umbral. Ronald, ¿cuánto es el ritmo eléctrico de base cuando hay estimulación 10. simpática en esta parte del intestino? 10. Sigue siendo el ritmo eléctrico, sigue siendo 10. Puede haber sido que una de ellas llegara al umbral, tal vez poquito. Entonces hubo una contracción de las 10 ondas lentas. Pero las 10 ondas lentas no las puedo cambiar. Sigue siendo 10 ondas lentas. Es diferente que en el corazón. En el corazón, es una marcapasos del corazón que era así. ¿Se acuerdan o no? Cuando había, liberaba es todo lo contrario, liberaba adrenalina, más rápido llegaba al umbral, ¿sí o no? Y había más o no potenciales. Claro. Acá, ¿cuántos potenciales hay? 5. En el control, ¿cuánto había? 3. Y con acetilcolina, 6. ¿cuántas hay ahí? ¿Ahí estoy cambiando la frecuencia o no? Ahí cambio la frecuencia de las células marcapasos del corazón. Aquí cambio la frecuencia. No, acá simplemente digo o llega al umbral o lo alejo del umbral. Depende del tipo de estímulo. ¿Cuál es el principal estímulo? Siempre va a ser el alimento. Profe, ¿y sin alimento podría ocurrir una estimulación con acetilcolina sin alimento en el animal? ¿Qué dice Yair? He dicho alimento, mecanorreceptores, quimioreceptores. Karimé, sin alimento en el tubo digestivo, ¿podría ocurrir estos eventos de aumento de motilidad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Trinidad, no hay alimento en el estómago. Si hay estímulo. ¿Qué pasa si no como y Yair está comiendo? Hay fase cefálica, estás mirando Pablo, ¿se acuerda Pablo? Cuando babeaba el perrito, le va con la campanita así. Imagina que está ahí. ¿Estímulo visual o no? ¿Cómo está la relación parasimpática? ¿Liberará acetilcolina al tubo digestivo a la vía? Claro, habrá liberación de acetilcolina. Tal vez no haya un montón de contracciones, pero algo va a aumentar a que no haya. O sea, no necesariamente que haya o no alimento. Si hay acetilcolina, ejemplo, fase cefálica, mira el alimento. Ya se está disparando desde ahí. Olerlo también sería. ¿Cómo? Olerlo. Oler también sería correcto. Ya estás babeando, estás todo. ¿Por qué? Pues, si estás babeando, imagínate cómo está tu estómago e intestino. Tal vez no se contrae tanto, pero ya está aumentando la... Ver el alimento. ¿Creen que en el estómago esté secretando ácido clorhídrico o no? Sí. Claro que está secretando ácido clorhídrico. Solamente por ver o oler el alimento. La famosa fase cefálica. Espero que se haya entendido. ¿Es la extrínseca, profesor? ¿Cómo? La extrínseca, la vía extrínseca. La vía extrínseca sería ahí. Porque ya tiene que ver sistema límbico, mirar, nervio vago que está llegando y le está avisando. Porque el estómago no puede ver al exterior. ¿Cómo le informa algo del exterior? Visual, olfato. ¿De acuerdo? Que es diferente que cuando el alimento per se está en el tubo digestivo, que ahí sería intrínseco. Ahí sería intrínseco.
encontrar la diferencia entre corazón y el otro. ¿De acuerdo? Vamos ahí, revisando poco a poco, con mucha alegría. Los tipos de movimientos intestinales. Peristalsis. ¿Cuál es la principal función de la peristalsis? Propulsión del alimento. ¿Dónde queremos que el alimento se movilice rápidamente? Esófago. Pensamos que el alimento se quede acá por el esófago. No, tú quieres que la onda peristáltica por las ondas primarias llegue hasta dónde? Hasta el estómago. Necesitas. Ahí tiene que ver propulsión. ¿Dónde? El estómago distal. ¿Cuál es el estómago distal? Este es el estómago distal. La zona del píloro. Antropilorio. ¿De acuerdo? O sea, esófago, aquí, zona distal, intestino delgado, claro, intestino delgado quiero propulsión, ¿para qué? Para que el alimento vaya movilizando por todo lado. Intestino grueso. Segundo tipo de segmentación. ¿Cómo es la segmentación? Es el tubo digestivo. Peristalsis, tan relajado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El alimento va. ¿Cuál es el segundo? Es segmentación rítmica. El alimento lo mezclas para acá y lo mezclas para allá. Contracción acá y luego contracción acá. Contracción acá y luego contracción acá. Mixing, mezclado el alimento. El alimento para acá, el alimento para allá. ¿Para qué? Con todas las enzimas digestivas, con todo el bicarbonato, tal vez ahí se pueda mezclar de manera adecuada. ¿Dónde ocurrirá también? En el intestino. ¿Por qué? Porque el intestino delgado principalmente ha sido liberado todas las enzimas para hacer la digestión. Entonces no solo que tú le metes encima, sino eso tienes que mezclarlo. Haces tu chicha, haces tu limonada y no le tiras el azúcar. ¿Qué tienes que hacer el azúcar? Tienes que moverlo porque si no, no se va a mezclar la limonada con el azúcar. Entonces necesitas ver ese mezclado. ¿Qué lo va a hacer? El mixing. Este mezcladito, acá se ve. Y el último, cuéntame. ¿Cuál sería la segunda que mencionaste? Mezclado. ¿Tipo de movimiento? Mezclado. Mixing, le llaman. Mixing también le llaman. Y el tercero, contracción tónica. ¿Dónde el esfínter? ¿Cuál sería su función? Compartir, que no se mezclen los compartimientos. Ejemplo, el clásico, el más común que es esfínter, que siempre hablan, con la regurgitación, algunos sí tienen, cuando sufren de gastritis, el famoso reflujo. ¿Qué ocurre con el reflujo? Me quema. ¿Qué te quema? ¿Pero qué parte? No, el estómago no. La boca no, o sea, malo, el esófago. Claro, aquí, no, tengo un ardor en la boca, dice acá lo siento. ¿Por qué? Porque con el reflujo, el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago va a pasar ¿a dónde? Al esófago y puedes vomitar, eructar, o algunos eructan y le queman, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en ese eructo, ¿qué pasó con el cardiac? Que tenía una contracción tónica, se abre. Y cuando se abre, ¿qué puede pasar con el contenido estomacal? Regresa y quemar o arder la porción final del esófago. ¿De acuerdo o no? Ahí es importante la contracción tónica para diferenciar comportamiento, para evitar el pasaje, para bloquear el pasaje entre uno y otro. ¿Qué ocurre con el alcohol? Cuando consumen alcohol, ¿qué pasa con el esfínter? Se relaja. Más propenso por estímulo irritativo, alcohol aparte de haya pues aparte que el alcohol se absorbe rápidamente, el alcohol se absorbe rápidamente, pero es un estímulo irritativo, y si te irrita el estómago es como un perro que se come una medalla. Un perro que se come una medalla, ¿le irrita la mucosa gástrica o no? ¿Qué hace el animal cuando le irrita? Vomita. Igual. El alcohol es un estímulo irritativo que también va a irritar la mucosa gástrica y también va a dar el reflejo del vómito. Eso lo vamos a ver en unos minutos. ¿De acuerdo? Los tres tipos de mezclado, ¿dónde se encuentran? Acá,
Miren las ondas peristálticas. Miren acá cómo va siempre de dónde, de oral a oral, o sea, de craneal a caudal. Miren cómo se forman este tren de contracciones, miren. Ta, 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 ta. ¿Para qué? Para que el alimento vaya en una sola dirección, que no vaya en dos direcciones. Yo quiero que siempre vaya de craneal a caudal. Yo no quiero que haya doble vía, no lo deseo esa doble vía. Yo quiero que el alimento vaya de un lugar a otro. Se llama tren de contracciones. Motilidad gastrointestinal, acá vamos a ver en el esófago. Miren acá, movimiento de segmentación, pero miren, en el esófago tenemos las ondas peristálticas. ¿Esta sería la deglución o no? Claro, en la deglución, miren cómo las ondas comienzan a llevar el alimento cada vez más, hasta llegar al esfínter del cardio. Eso es lo que queremos. Acá están los movimientos de peristalsis y mixis, segmentación y el otro, y este es el último, la motilidad interdigestiva. ¿Cuándo aparece la motilidad interdigestiva en nosotros, en nuestros animales? ¿En qué momento del día? La motilidad interdigestiva. Relaciones interpersonales. Relaciones entre personas. ¿Tiene relación interpersonal? Claro, no, me cuenta lo que pasó, lo pasó, es una relación interpersonal. Muchas relaciones interpersonales, que significa que están hablando mucho. Inter significa entre. ¿Qué será interdigestiva? Entre comidas. O sea, después de comer, ¿para qué come? El alimento pasa, lo deglutes, pasa al esófago, llega al estómago, viene la digestión, pasa al intestino delgado, intestino grueso y plum, se acabó. ¿De acuerdo? La interdigestiva es cuando ya hay un tiempo de no consumo de alimento. El tubo digestivo está con muy poco alimento. ¿Para qué consumimos alimento? Para absorber los nutrientes. La pregunta viene, ¿es en una sola dirección? El alimento pasa del esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y se va. ¿De acuerdo? Lo normal. Fase interdigestiva. Cuando todo el alimento pasa por el esófago, pasa todo. ¿Todo el alimento que está en el estómago pasará al intestino? ¿O creen que hay alimento que se quede en el estómago? ¿Todo pasará? Mi perro hace 15 años, un perrito que tenía, se tragó mi medallita. Mi medallita que me compré en calle Capón todavía, ese es un sol que estaba. Se lo tragó con todo y pita. Lo dejé, se subió y nunca más vi a la pitita, ni a la medalla. ¿Ya? Yo supuse que fue él, pero no tenía pruebas hasta ese momento. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente clase, espero que nos toque ahora, que son, ¿qué razón? Tal vez hoy no, tal vez la siguiente, pero para que el alimento pase del píloro al duodeno, tenemos el esfínter pilórico. Y el esfínter pilórico, cuando tenemos alimentos, solo permite el paso de partículas de 1 milímetro o 2 milímetros. Tiene que ser alimento muy, pero muy fino. ¿De acuerdo? Muy chiquitito. ¿Por qué? Porque el estómago hace las contracciones para triturar el alimento y con la pexina y el ácido clorhídrico tratar de destruirlo lo más pequeñito y pueda pasar ¿a dónde? Al intestino delgado. La pregunta, ¿todo el alimento que nosotros consumimos llegará a 1 milímetro y pasará al intestino delgado? ¿O habrá alimento que se queda en el estómago? Hay alimento no digerido que se queda en el estómago. Pero si nunca llega a 1 milímetro, ¿podrá pasar al intestino delgado? No. ¿La medalla pasará? No va a pasar. Pues sí pasó la medalla de mi perro. Pasó. ¿Cómo? No pasó. Pero la medalla de 10 céntimos era más grande que 1 milímetro. La pregunta, ¿cómo pasó? Pero porque si máximo es 1 milímetro, cuando consumes en periodo digestivo, en periodo interdigestivo, o sea, en pleno periodo digestivo, la medallita estaba ahí, con la pitita. Pero cuando estuvo en un periodo de no consumo de alimento, que es normal porque no comemos las 24 horas del día, este alimento que no ha sido partido de manera adecuada viene
estas ondas o esta motilidad interdigestiva? Miren, de todo el tiempo tenemos en los ciclos interdigestivos la fase 3, la fase 1 y la fase 2. ¿Cuál de las tres dura menos? La 3, pero es la más potente. La 3 es una onda peristáltica muy intensa. La 1 y 2 son ondas peristálticas, miren, fase 1, potencial eléctrico. ¿Llegó al umbral? ¿Llegó al umbral? No. ¿Habrá contracciones en la fase 1? Igualito a mi estómago, igual a mi intestino. Fase 2. ¿Cuántas contracciones? 2, Miren la fase 3. 4. Todas tienen contracciones. Cuando llegue a fase 3, que dura menos, es como una onda peristáltica que nace del estómago. ¿Y eso llega hasta dónde? Hasta el yuyuno hilo en el intestino grueso. Pero esa onda fuerte dura poco tiempo y tenemos que esperar otras 2 horas más para que haya otra más intensas. Y en los 50 horas y media que no hay fase 1, está fase 2, fase 3, fase 1, 2 está así. Pero la que es efectiva, ¿cuál es? La 3. La 3 barre y elimina todos los productos de desecho que no fueron digeridos. ¿Cuándo pasó mi medalla? ¿En periodo digestivo o interdigestivo? Interdigestivo. Y por suerte llegó hasta su cajita. Después de un día y medio. Llegó mi medalla con ácido. La pita nunca llegó, la pita la vomitó. La pita no pasó. El píloro. ¿Se quedó dónde? En el estómago. No iba a pasar. ¿Es un estímulo irritativo o no? Vómito. Vomitó la pita. ¿Qué tienes ahí? Sacándola. La medalla pasó. Pasó. Pasó la medallita. ¿Cómo? Porque era muy larga la pita. Es que imposible que pueda pasar, era muy larga. ¿Ah? La medalla sí. La pita la vomitó. Pero no siempre pasa. No siempre pasa. Tuvo suerte, tuvo un buen periodo interdigestivo, otros no, otros hasta lo vomita la medalla y no lo llega a pasar, y se queda, es un mecanismo de defensa. Pero a veces ni lo vomitas o lo detectas. Y no sabe, o pasa y se queda en el intestino grueso. Y se atora ahí, tienes que abrirlo y verlo acá. No se muere, sí lo pueden abrir y todo. No, bueno, porque tú no lo llevaste seguro, pues. Claro. Entonces, este periodo, ¿cuál será la función de este periodo interdigestivo? Entonces, para finalizar. Desechar. Eliminar el material de desecho, el material que no ha sido digerido durante el periodo digestivo. Pero eso pasa con los huesos, por ejemplo, y a veces con Los huesos, recuerda que los huesos depende del tipo de... Es que los huesos, cuando el ácido clorhídrico lo descalcifica, le quita la sal, entonces los vuelve a los huesos, los vuelve blandos. El ringo. En colegio han hecho experimento el huesito, le meten ácido clorhídrico y ácido muriático y se vuelve blandos. La Coca-Cola. ¿No han hecho? Veo por internet, En ¿no? el Colegio Nacional hacían eso, en particular no creo, en el Colegio Nacional sí. Tampoco. Sí, hacíamos ácido clorhídrico. Entonces ahí se dan cuenta que... ¿Por qué era importante eso? Bueno, en ese momento no lo entendí. Por la importancia era de que el calcio vuelve duro a los huesos, es la mineralización, por eso el riesgo de osteoporosis más a partir de los 40, 50 años, las mujeres a partir de los 40, aparte si han estado en etapa de tener hijos, ¿sí o no? Entonces hay una descalcificación debido pues al producto que tienen adentro, uno más o más, ¿sí o no? Entonces descalcifica. Entonces las mujeres a partir de los 30 ya están, 30, 35, ya tienen que estar en un proceso de consumir derivados lácteos, no me gusta la leche, queso, hay yogur, hay un montón de variedades de todo. Los hombres también, más de 50, por la menor testosterona, pero la testosterona también va de la mano. ¿Saben ustedes que a partir de los 50 tienen que hacerse? Bueno, les falta bastante a ustedes. Le hacen como una ecografía en el hueso calcáneo, te determina la cantidad de mineralización que tiene ese hueso. Ahí te ven si está bien, si estás delta positivo o negativo, ahí se ve. A lo que iba, ya me perdí a qué iba. Hueso calcáneo, ¿no? El hueso venía, el hueso
si son los huesos largos, se rompe como vidrio. Como vidrio puede dañar la mucosa del esófago y mucosa gástrica. Voy a decir De ahí viene el problema con los huesos largos. Pero no es que no lo tiene. Pero que ¿Eh? eso, una Es la cosa, cuando pasa, ahí es el problema. es una densitometría que se trata. Tensiometría. Es una ecografía que le colocan ahí en la parte del hueso calcáneo. Claro, lo menos invasivo, claro, pues dicen, profesor, no vamos a sacarte densitometría ya, del fémur, pero, oh, no, vamos a bajar el tal, ¿sí o no? Tiene que ser un lugar donde sea fácil, ¿sí o no? Tiene que ser el hueso calcáneo. Él ya tiene que ir bañado, pues igual, pues, ¿no? Cambio de medio y todo, pues, ¿sí o no? Y lo otro, chicos, lo otro, no solamente es porque se quede, ya pues que se quede el alimento, y si se queda el alimento, ya pues ya, que no voy a morir, si te vas a morir, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que se podría acumular? ¿Por qué sería malo que se quede alimento, restos de alimento aquí? Se fermenta, pues, ¿no? Fermentación, aumento de microorganismos, patógenos. Por eso también es eliminar, ¿sí o no? Porque cuando más tiempo está el alimento, más microorganismos patógenos comienzan a multiplicarse ahí. Claro. ¿Y dónde tenemos nosotros nuestra mayor inmunidad? ¿En el intestino delgado o intestino grueso? Por eso, las placas de Peyer, el tejido linfoide asociado a mucosa. El tejido linfoide asociado a mucosa, las famosas placas de Peyer, está en mayor cantidad en el intestino grueso que en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque el alimento que llega al intestino grueso es un alimento que ya es de desecho. Ya no hay nada que absorber, solamente agua y iones. Por lo tanto, tienes que tener unas placas de Peyer gigantescas. ¿Para qué? Para hacer tu respuesta celular. Las células M, las células presentadoras, le pasen a las células dendríticas. Las células dendríticas lo pueda fagocitar y lo pueda pasar a las células plasmáticas y producir los anticuerpos que tengan que ser liberados en la mucosa o vía sanguínea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Igualito de efecto, profesor. Tiene más placa de plástico y linfoide asociado a mucosa. Claro. No, es que mayor cantidad de microorganismos hay en intestino grueso que intestino delgado. Porque el alimento se queda más tiempo en el intestino grueso, tiene que crear el movimiento en masa para que pase al recto y el recto lo puede eliminar al exterior. Entonces, él recuerda que ustedes cuando todo animal o persona defeca, no crean que ustedes defecan. Muchas veces, cuando son estreñidos, cantidad de heces quedan en el recto. Claro, si se acumula heces en el recto y de un momento a otro tira perrito. Cada momento, imagínate que tiene una cantidad de heces y tal vez ya para esa persona esa cantidad de volumen de heces es lo normal. ¿Cuándo se va a estimular el reflejo de defecación? Cuando llegue un momento u otro se distienda. Pero ya tiene una cantidad que lo toma entre ellos como normal. Cuando llega recién, estira, defeca, pues no defecas al 100%. Entonces eso puede traer una respuesta inflamatoria a largo plazo. Las respuestas inflamatorias a largo plazo están más relacionadas recién ahí, está ahí una buena correlación con neoplasias y todo. Las neoplasias siempre recuerden que son en los cambios de epitelio. Hay un cambio de epitelio entre colon y recto, ahí hay cambios de epitelio, hay transición de epitelio. Cada vez que hay un cambio de una transición de epitelio son las zonas de mayor riesgo también para tipo de cáncer. Siempre los cambios de epitelio. Hay esos lugares y el tubo digestivo de paso en paso es un cambio de epitelio cada rato brutal. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, entonces vamos ahora al PPT que los toma. Bla 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 bla. Ya.